¿Qué tan difícil resulta trabajar con nuestros alumnos y alumnas nociones como pasado presente, cambio, permanencia y herencia cultural? Hoy hablaremos sobre las características de estas nociones. Los invitamos a conocer algunas sugerencias didácticas para trabajar en clase. Bienvenidos al tercer programa de historia de la serie Entre Maestros. Continuamos transmitiendo desde este bello espacio el Museo Nacional de las Intervenciones de la Ciudad de México. Entender las relaciones que se establecen entre el pasado y el presente suele presentar ciertas dificultades a nuestros alumnos. El enfoque para la enseñanza de la asignatura promueve la comprensión de la relación pasado-presente a través del desarrollo de nociones como cambio-permanencia y herencia cultural. Y para ello, hoy se encuentran con nosotros la doctora María del Carmen Collado, la profesora Rosa María Olivares y la maestra Andrea Sánchez Quintanar. Comenzamos con un reportaje realizado entre maestros, donde responden acerca de las dificultades que tienen al trabajar con sus alumnos las nociones de cambio-permanencia, pasado-presente y herencia cultural. ¿Nos acompaña? Se va trabajando por medio de fotografías, investigaciones y en los mismos libros de texto. ¿Cómo fue su comunidad antes? Situarlos en el pasado hasta cómo está actualmente. Bueno, yo trabajo el pasado y presente con mis alumnos de primer grado. A partir de que ellos, del círculo familiar, a partir de que ellos nacen, los cambios importantes que sufren. Entonces, no sufren, más bien los cambios muy importantes para ellos. Por ejemplo, el gatear, el caminar, el aprender a ir al baño, cuando empiezan a hablar, y cuando van al kinder y cuando llegan a la escuela. Hacemos el dibujo de la línea del tiempo. A través de todo lo que estudiamos en la historia, tiene gran importancia, por ejemplo, el describir imágenes, comparar las imágenes de pasados, de acontecimientos pasados con el presente, para que se note que no todo permanece igual, que no todo cambia también de la noche a la mañana, sino que todo es consecuencia, este presente es consecuencia de un pasado, ¿no? Por medio de fotos, tomando fotos de nuestra comunidad, de nosotros mismos también, que ellos observen los cambios que han sucedido en nosotros, en la comunidad. Mediante los cambios que ellos ven en su propia casa, en su comunidad, por ejemplo, los cambios que han tenido las diferentes formas de vivienda, la forma que tenía, por ejemplo, la casa de sus abuelitos, de sus bisabuelitos, y la que ahora tienen ellos en compañía de sus papás. Pues hago todo lo posible por visitar museos, pero antes que llevarlos a museos, visitamos la comunidad. Ellos simplemente observando los lugares,
y entrevistando previamente a sus familiares, también utilizando la entrevista, se dan cuenta de los cambios que ha habido aquí en su comunidad y en su país, en su entorno. En una de las sugerencias didácticas que vienen en el libro, nos habla acerca de analizar una imagen, una imagen fotográfica. En nuestro propio libro vienen imágenes fotográficas para que los alumnos comparen qué cosas han permanecido y qué cosas han cambiado. Lo que nos han dejado pues nuestros antepasados pueden ser desde pinturas, dibujos, esculturas, monumentos históricos. Todo lo que nuestros antepasados nos dejaron, ¿no? Y hasta la actualidad se ha conservado, se ha tratado de conservar. Lo que nos han dejado otras personas y que nosotros podemos seguir mejorando. Todo tiene una historia, el papel, la escritura no nada más fue de la noche a la mañana, fue gracias a las aportaciones que todos esos pueblos hicieron durante el tiempo, ¿no? A través del tiempo. En la siguiente cápsula se comenta de una de las nociones que se trabajan en este programa, la relación pasado-presente. El estudio de la historia permite, entre otras cosas, entender la relación que existe entre el pasado y el presente. Al conocer lo que sucedió en otras épocas, podemos comprender las formas en que se ha desarrollado la historia de la humanidad. El pasado ejerce influencia sobre las formas de actuar y de pensar. Es por ello que una de las nociones que debemos trabajar continuamente con nuestros alumnos es la relación que existe entre los acontecimientos y procesos históricos con nuestra realidad presente. La noción pasado-presente fortalece la construcción de la temporalidad en los niños y niñas y les permite comprender otras nociones históricas como la causalidad. Asimismo, al relacionar constantemente el pasado con el presente que viven los alumnos, se fomenta un aprendizaje significativo de la historia. Es importante, como maestros y maestras, utilizar diversas estrategias para desarrollar las nociones histórico-sociales en nuestros alumnos. Por ejemplo, para comprender la relación pasado-presente, podemos reflexionar con ellos en la cantidad de conocimientos acumulados a lo largo del tiempo que se requieren para hacer una tortilla, desde la domesticación del maíz hasta las formas de comerla, pasando por el proceso de cultivo, cosecha y preparación. Cuando cocinamos un platillo tradicional, ponemos en práctica una serie de conocimientos que se han transmitido de generación en generación. Al hacer una relación correcta entre los contenidos del programa de estudio y el acontecer actual, se logrará desarrollar en los niños y las niñas habilidades como la empatía y se generará curiosidad e interés por los temas que se estudian. Para hacer que el pasado sea más accesible e interesante para los niños y niñas, debemos partir de ejemplos concretos y cercanos a la realidad del alumno, tales como la vida cotidiana, los adelantos tecnológicos o las formas de pensamiento. Seguimos aquí entre maestros, continuando con nuestro tema del día de hoy, la relación pasado-presente y otras nociones para el estudio de la historia. Nos gustaría preguntar a nuestras invitadas, maestra Andrea, ¿por qué es importante que los alumnos comprendan la noción pasado-presente? Porque si no entienden esa noción, no entienden la historia. Es justamente la relación entre el pasado y el presente lo que constituye el meollo de la historia. Siempre he dicho que si existe en el pasado algo que no tenga una relación con el presente, no hay que enseñarlo y no vale la pena conocerlo. De hecho, podemos decir que absolutamente todas las cosas que suceden hoy día tienen su antecedente, tienen su origen en un pasado. Esto podemos aclararlo más, pero seguramente mis compañeras tendrán algunas cosas más que decir. Muy bien, pues para acercarnos más a esta noción de pasado-presente, ¿qué estrategias y recursos se recomiendan? Carmen. Bueno, pues podemos usar las fotografías, por ejemplo, para ver cómo han ido cambiando, vamos a suponer, las ciudades
o la comunidad nuestra a lo largo del tiempo. También podemos tomar en cuenta cómo han cambiado los transportes en nuestro tiempo, qué tipo de comunicaciones tenemos. También podemos ver la manera como se ha transformado la elaboración de los alimentos, entre otras cosas. ¿Alguna de ustedes quisiera agregar algo más al respecto que consideren que sea de ayuda para los maestros? Yo quisiera agregar que la idea del pasado es una idea sumamente difícil de captar para todo ser humano, incluso para nosotros los historiadores. Generalmente se piensa en el pasado como un conjunto de objetos o de fenómenos que acontecieron atrás, que están allí muertos y que no tienen nada que ver con nosotros hoy. Esta es una idea equivocada del pasado, porque si algo nos interesa de la historia, es el pasado cuando estuvo vivo, pero además la única forma en que el pasado está vivo es en la actualidad. Solo podemos conocer el pasado desde el presente. Hoy podemos conocer los monumentos históricos, podemos conocer los libros, podemos conocer los documentos, como bien decía Carmen, las fotografías, las películas que son ya una fuente histórica, las grabaciones de televisión, etc. Por otra parte, hay elementos como las formas de gobierno o las costumbres o muchas nociones que tenemos, nuestros propios rasgos físicos, todos los cuales provienen del pasado, pero están vivos hoy. Eso es lo que tenemos que hacer entender a nuestros niños y a nuestras niñas y también a todos aquellos que se interesen por la historia. Gracias, maestra. Ahora veremos una cápsula relativa al cambio y permanencia, una noción estrechamente relacionada con pasado-presente. Sabemos que la historia es el resultado de cambios y permanencias en las formas de pensar o de actuar de una sociedad. Es por ello que al estudiar la historia, intentamos comprender cómo y por qué se han producido los cambios y el papel que han desempeñado en ellos sus protagonistas. Hablar de la noción de cambio es hablar de todas aquellas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que han realizado los seres humanos. Es necesario que los niños y las niñas adviertan que estos cambios pueden transcurrir rápidamente o a veces de forma muy lenta, casi imperceptibles. En la historia hay elementos sociales, económicos, políticos y culturales que se conservan en una sociedad a lo largo del tiempo. Estas son las permanencias y pueden verse reflejadas principalmente en las mentalidades, el lenguaje o los hábitos. En la escuela primaria es conveniente ofrecer a nuestros alumnos los elementos necesarios para comprender los cambios y las permanencias que se han dado en las sociedades humanas desde el pasado más lejano hasta nuestro presente. El tiempo histórico está relacionado con las nociones de cambio y permanencia, y pasado-presente, por lo que deben trabajarse juntas. Como vimos en la cápsula anterior, es importante que nuestros alumnos y alumnas desarrollen la noción de cambio y permanencia. Ahora nos gustaría preguntar a nuestros panelistas. Carmen, ¿por qué es importante trabajar el cambio y la permanencia en la enseñanza de la historia? Bueno, porque precisamente en el cambio y en la permanencia es en donde está la esencia del conocimiento histórico. En la vida cotidiana, por ejemplo, nosotros podemos ver que aunque en muchas comunidades ya existe electricidad y se utiliza la licuadora, permanece la tradición de hacer las salsas en molcajete. Y esta pues es una herencia que nos viene desde los pueblos prehispánicos. Y a través de este tipo de ejemplos muy sencillos podemos ir sensibilizando a nuestros alumnos para que aprendan la importancia de los cambios y las permanencias en el tiempo. Me gustaría agregar que en el proceso del cambio y la permanencia está uno de los elementos centrales en la formación, no solo del conocimiento histórico, sino en la formación humana. Uno de los elementos más importantes que me parece a mí que se derivan del conocer la historia es la formación de los seres humanos. A los niños vale la pena enseñarles que todo cambia, pero que también mucho permanece. Ellos tienen que tener la idea de que su vida está en constante cambio, su familia se transforma, la sociedad donde viven se transforma y ellos forman parte de esos cambios. Me parece que este es el punto central para enseñar la idea del cambio. Ahora, en cuanto a la permanencia, también eso es lo que nos permite recoger del pasado las cuestiones que tenemos hasta hoy. Costumbres como el culto a los muertos, por ejemplo, o procesos
como las formas en que vamos a decidir nuestros gobernantes. Todavía en estos momentos estamos pensando que el gran dirigente, el gran Tlatoani, va a resolver todos los problemas de la nación y nos estamos preocupando por saber quién va a ser ese personaje. Todavía no tenemos una idea de un proceso que ya tendría que haber cambiado y que ha venido cambiando de lo que significa, por ejemplo, una democracia participativa. De todas maneras, todos estos procesos se pueden enseñar con otras palabras en los términos que los maestros que están en contacto directo con los niños pueden mencionarles. Gracias, maestra. Y maestra Rosa María, ¿qué recursos didácticos podemos utilizar para trabajar estas nociones? Bueno, pues recursos hay muchos, ¿no? Es un poquito de creatividad nuestra como maestros y maestras de grupo. Y uno, por ejemplo, en el nivel de primer año, podría ser la línea del tiempo, donde empieza la línea personal y el chiquito y las niñas y los niños van a ir identificando el proceso de cambio, ¿sí? Y el proceso de permanencia también, ¿no? Entonces ahí estos niños, al realizar su línea del tiempo personal, vamos a ir desarrollando esa noción de cambio y permanencia. Otro de los recursos podría ser, por ejemplo, las entrevistas directas hacia sus familiares, ¿no? Y no sé, cuestionarlos cómo era antes la vida, cómo vestías, cómo vivías, qué comías, ¿sí? Y retomar todas esas pláticas para ver, bueno, ¿y ahora qué pasa conmigo? ¿Qué hay conmigo, no? Entonces, estas experiencias, todas estas actividades que nosotros podamos desarrollar con los niños, pues van a llevar a retomar esta noción de cambio y permanencia. Quisiera yo agregar alguna cosa más. Me parece que es muy importante que para que los niños o quienes no conocen historia entiendan las nociones del cambio y la permanencia, primero tiene que dárseles información. Primero tienen que saber cómo es una sociedad, cómo es la vida en un determinado momento, y no solo en México, en el mundo entero, por supuesto, para saber, por ejemplo, por qué el Imperio Romano cayó en un momento dado y se produjo otra forma de vida. Primero hay que enseñarles para entender qué es lo que cambió y después qué es lo que permaneció. En el sentido de la vida nuestra lo mismo. Primero el que sabe, el que tiene el conocimiento, necesita desarrollarlo o impulsar a los niños a adquirir ese conocimiento a través de lecturas, de libros, de ilustraciones, etcétera. Lo que se decía también en alguna de las cápsulas que hemos visto, cómo los maestros hacen que comparen, por ejemplo, fotografías o grabados de dos momentos distintos. Teotihuacán, en el periodo prehispánico, en el periodo clásico, no es el páramo desierto que conocemos hoy. Hay que revisar entonces para saber qué cambió, pero por otro lado, qué permanece de aquella época. El maíz como base de la alimentación popular, por ejemplo, o cualquier otra cosa por el estilo. Pero primero, el conocimiento. Muy bien, gracias. Gracias, maestra. Nos encontramos nuevamente entre maestros para reflexionar sobre otra noción importante para la enseñanza de la historia, la herencia cultural. La herencia cultural son los elementos que vienen del pasado como nuestras costumbres, lenguas, tradiciones o testimonios que forman nuestra identidad. Cuando enseñamos historia, debemos tener presentes los elementos que heredamos del pasado para fomentar en nuestros alumnos y alumnas actitudes que les permitan valorar y respetar la cultura y el patrimonio histórico de nuestro país. La herencia que han dejado nuestros antepasados como pinturas rupestres, pirámides, documentos y objetos forman parte de lo que llamamos patrimonio cultural. Estos constituyen un testimonio histórico que nos habla de la gente que nos lo heredó y refleja una parte de su vida. Los testimonios nos permiten reconstruir la manera en que los pueblos cubrieron sus necesidades de abrigo, defensa y alimentación. Asimismo, conocer su forma de vida, de organización y de pensamiento. Los maestros podemos aprovechar el patrimonio cultural en la enseñanza de la historia. El acercamiento directo a nuestro legado histórico nos ayuda a conocerlo, valorarlo y, por consiguiente, procurar su cuidado y preservación. Al trabajar en clase ejemplos de nuestra herencia cultural como son las costumbres, lenguas o tradiciones, fomentamos en las niñas y los niños
el desarrollo de nociones como pasado, presente y cambio y permanencia. Ahora escucharemos lo que el doctor Enrique Florescano comenta acerca de la herencia cultural. Bueno, herencia cultural podremos decir que es el patrimonio social, familiar, histórico que heredamos. Es todo lo que ha creado el ser humano, las experiencias más importantes que le han ayudado a crear sociedad, civilización, historia, familia, arte, etc. Ese extensísimo y variado patrimonio que incluye desde nuestras costumbres más sencillas hasta nuestras creaciones más complicadas, es el patrimonio que estamos obligados a heredar, a transmitir a nuestros descendientes. Nosotros estamos obligados a enseñar la historia porque está probado que la historia es la mejor enseñanza que tiene el ser humano. Enseñar historia es enseñar a los niños a vivir en sociedad, a entender a su prójimo, a entender a civilizaciones que existieron hace mucho tiempo, en suma, a entender a los otros seres humanos para que ellos a su vez fabriquen modos de vida que sean armónicos, que les permitan compartir con los demás la empresa de crear una sociedad, crear una patria, crear un proyecto de nación. Y esto solamente se puede enseñar por la historia, porque la historia es el conocimiento más global, es la historia del hombre viviendo en sociedad. Y de esta manera los niños, al aprender historia, aprenden también la vida en sociedad. Después de ver la cápsula y los comentarios del doctor Enrique Florescano, nos gustaría saber, maestra Carmen, ¿por qué es importante la comprensión de la noción de la herencia cultural en la enseñanza de la historia? Es muy importante porque México es un país multicultural en donde coexisten diferentes culturas y han coexistido a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante rescatar lo que cada una de estas culturas nos ha dado para entender la particularidad de cada uno de nosotros y la diferencia, y también para construir nuestra identidad, para saber qué es lo que hemos recibido de nuestro pasado como legado, qué es lo que hemos aportado a la humanidad también con nuestro pasado, y cómo podemos aprovechar esos conocimientos, esos monumentos que nos han venido del pasado y preservarlos y conservarlos. Perfecto. Maestra, ¿quisiera agregar? Sí, creo que para hablar de herencia cultural, primero tendríamos que precisar qué queremos decir con ello, porque la cultura en sentido amplio es todo. Si pensamos que la herencia cultural son exclusivamente los monumentos, los restos, como alguna ínclita locutora de televisión dijo alguna vez, las ruinas que dejaron nuestros antepasados, las ruinas que construyeron nuestros antepasados, dijo, estamos limitando el concepto de cultura. La herencia cultural somos todos y es todo lo que tenemos hoy. Lo importante es identificar de dónde viene y cuáles son los elementos a lo mejor más importantes, a lo mejor más destacados, cuáles son estos que provienen del pasado en la política, en la sociedad, en la economía y desde luego en lo que podemos llamar cultura en sentido estricto, es decir, el arte, la religión, el pensamiento, las distintas formas de ideologías, etcétera. Entonces sí podemos identificar todo esto que denominamos, como se decía en la cápsula, patrimonio cultural. ¿Y qué recursos podemos utilizar para trabajar esta noción? Yo creo que también otro recurso didáctico es todo lo que el niño tiene a su alcance en un primer momento, ¿no? Como son lo que hay en su casa, ¿sí? Lo que hay en su casa, bueno, ¿qué objetos han sido, por ejemplo, herencia, ¿no? Desde ahí ya empieza a manejar el niño la palabra herencia, ¿sí? Mucho se dice a veces entre pláticas con los niños, es que esto le dejó mi abuelito a mi papá, ¿sí? Es que esto se lo dejaron a mi mamá, ¿sí? Entonces desde ahí el niño y las niñas van adquiriendo una noción de herencia. Ya cuando hablamos en el término de herencia cultural,
bueno, son todas aquellas aportaciones que nos permiten conocer un pasado, ¿sí? Todas aquellas aportaciones que nos permiten conocer un pasado, la vida en sí del pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que echar mano primero de lo que el niño tiene en su entorno, y de ahí, pues no sé, las visitas a museos, como bien lo decía la maestra Andrea, observar libros incluso, ¿no? Las ilustraciones de los libros, documentos, ¿sí? Históricos. Todo eso, bueno, es una gran cantidad de recursos de los que podemos echar mano para trabajar esta noción de herencia cultural. Ya estamos de nuevo con ustedes Entre Maestros. Ahora veamos una experiencia en clase conducida por la profesora María Galicia Mendoza, en la que alumnos de tercer grado de la escuela Profesor Narciso Ramos Galicia, en Tláhuac, Distrito Federal, desarrollan un trabajo relacionado con las nociones pasado, presente, cambio, permanencia y herencia cultural. Como ya habíamos leído en la clase anterior, en nuestro libro de historia nos habla en la lección número 16 acerca de los cambios que ha tenido nuestro país y nuestro Distrito Federal. El día de hoy vamos a realizar una actividad así como están en equipos, ¿sí? Pero antes quiero ver si realizaron la tarea, porque les dije que leyeran nuevamente su lección. ¿Qué comían nuestros antepasados? A ver, Humberto. Frijol. Frijol, muy bien. Del equipo número 8, ¿cómo se vestían esas personitas? A ver, Gabriel. Los hombres se vestían con su pantalón corto y su camisa corta. Bueno, muy bien. Del equipo número 7, ¿cómo se transportaban estas personas? A ver, Michelle. En caballos. En caballos. Sergio. En carretas, muy bien. ¿A qué se dedicaban estas personitas? A la agricultura. Bueno, también vamos a mencionar qué es lo que ha cambiado, ¿sí? ¿Nos dedicamos a lo mismo? No, ¿verdad? ¿Cómo nos transportamos? En carros. En carros, ¿verdad, Wendy? Coches. En coches, sí. Y del equipo número 5, ¿a qué juegan? ¿Cómo se divierten? A ver, Mario. Al fútbol. Fútbol. Roberto. Al básquet. Básquet. Béisbol. Béisbol. Bueno, pues se dan cuenta que han cambiado varias cosas, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a realizar una actividad que les encanta, yo sé que les gusta muchísimo. Van a dibujar, ¿verdad? Les voy a dar hojas blancas en las cuales van a dibujar para que representen cómo vivían antes, a qué se dedicaban, qué comían, cómo se transportaban, pero también van a dibujar lo que es la actualidad. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, voy a anotar en el pizarrón el número de equipo y el tema que le va a tocar a cada uno. Para que realicen su trabajo es necesario que tengamos presente nuestro libro, tomemos en cuenta las imágenes, la información que nos están dando ahí para que podamos realizar nuestro trabajo muy bonito. Saquen sus colores y nos ponemos a trabajar. Recuerden bien tomar en cuenta la información de su libro. Les vuelvo a recalcar el trabajo que van a hacer. El equipo número 1 va a realizar los oficios del siglo XIX. El equipo número 2, los oficios actuales. El equipo número 3, comida del siglo también XIX. El equipo número 4, comida actual. El equipo número 5, las diversiones del siglo XIX. El equipo número 6, diversiones actuales. El equipo número 7, vestido del siglo XIX. El equipo número 8, vestido actual. El equipo número 9, transporte del siglo XIX. Y en el equipo número 10, el transporte actual. Así es que nos ponemos a trabajar. Pónganse de acuerdo, chaparritos, pónganse de acuerdo qué dibujo van a hacer en cada equipo. ¿Sí? Pónganse de acuerdo para que sea diferente todo.
Bueno, ya terminaron de dibujar. Cada equipo ya vi que trabajaron muy bonito, tienen dibujos muy bonitos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a entregarles una cartulina a cada equipo y ustedes con mucho cuidadito van a pegar para que puedan decirnos después o puedan explicarnos qué trabajo realizaron. ¿Ya? No veo que... ¿Me puedes permitir o pasa para que puedas pegar tu cartel? Ven. Sí. Ya vi que dibujaron muy bonito y que entendieron el tema, ¿verdad? Para concluir y que nos quede claro que muchas cosas, ya dijimos, han cambiado, pero otras se mantienen. Del equipo número 10, ¿qué me puede decir del transporte? ¿Todavía utilizamos lo mismo? No. ¿Qué ha cambiado? Las carretas. ¿Todavía nos transportamos en diligencias o en carretas? No, ¿verdad? ¿Ahora qué usamos? Los coches, ¿qué más? Los autobuses. Bueno, muy bien. Por ejemplo, en la comida, ¿qué comemos todavía en la actualidad? Y que también antes nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos comían los tamales, ¿verdad? También el mole. El mole. Bueno, y estos cambios, a ver, díganme, ¿estos cambios han sido de un día para otro? No. ¿Cuántos años han pasado a la... Muchos, ¿verdad? Muchísimos. Se han ido transformando poco a poco, ¿verdad? Porque no vamos a decir que de un día para otro surgió el carro. Antes usaban carreta y luego al otro día ya surgió el carro, ¿verdad? Y antes comían, por decir así, los ajolotes o la carpa y hoy, o al otro día ya se inventó la pizza, ¿verdad? Porque ahora es lo que comemos más. ¿Quién me quiere pasar a explicar o que nos hable, a ver, de las diversiones del siglo XIX? A ver, ¿quién? Puede ser que el circo, también en la pesca y el teatro. Bueno, muy bien. Las diversiones actuales son básquetbol, la rueda de la fortuna, el martillo que hay en las ferias, las maquinitas. Muy bien. Con estas explicaciones nos quedan claro, ¿verdad?, que muchas cosas han cambiado, otras cosas se han permanecido y trabajaron muy bonito. Espero que les haya gustado esta actividad y nos vemos el día de mañana. ¿De qué manera podemos trabajar o conocer la historia? A ver, chaparritos. Por medio de los libros. Sergio. Historias. De historias. Oscar. Cuentos. Pláticas, ¿verdad? Les presento a dos señoras, ¿verdad? La señora Vicky, la señora Alicia, que vienen a platicarles de su vivencia, de todo lo que ellas realizaron cuando estaban pequeñas. ¿Cómo era el transporte? El transporte, aquí primeramente era canoa, el medio de transporte era canoa. Después ya hubo una línea que era la de Xochimilco, que venía hacia acá. Más después ya vino una de Iztapalapa, pero todavía era terracería y había también tren. Uno era el tren y el otro era la autovía, que pasaba por donde está la escuela La Freinet. ¿Sí la conocen? Sí. Bueno, ahí era la estación. Ahí el tren pasaba a cargar agua porque era de vapor. ¿Cómo se comunicaban antes? Pues nos comunicábamos por medio de cartas o por medio del telégrafo, del teléfono. Ya empezaba el teléfono. ¿Qué juguetes había? Pues había juguetes de madera, juguetes de lámina y ya empezaban los de plástico. En aquel entonces los muñecos de celuloide que les decíamos. Había
No, en ese tiempo ya no había monstruos. Ya estaba urbanizada la ciudad en México. En esta actividad realizada por niñas y niños del tercer grado, existen varios aspectos que quisiéramos comentar. Maestra Andrea, ¿qué nociones histórico-sociales se trabajan en esta actividad? Creo que son de dos tipos. La primera es completamente teórica, las nociones de cambio y permanencia que ya hemos trabajado en otras cápsulas y en algunas de nuestras intervenciones anteriores. La segunda se refiere a los contenidos que la maestra y los chicos que han trabajado están presentando, que se refieren casi exclusivamente a cuestiones de la vida cotidiana, la comida, el transporte, el vestido. No se tocan aquí algunos otros aspectos que sería interesante conservar y que hemos venido manifestando también, la política, la religión, la cultura, en fin. Es interesante, y si vemos con cuidado la cápsula, y ojalá que las compañeras y compañeros que van a revisar este programa lo vean con atención, se fijen en los dibujos de los niños. Hay allí una gran variedad de presentaciones. A lo mejor lo que expresan verbalmente no abarca la totalidad de lo que sus dibujos expresan. Vale mucho la pena saber que la maestra verdaderamente les ha enseñado antes y que por lo tanto, además ellos han visto en sus libros también algunas imágenes o referencias y las reproducen, pero tienen su propio acervo cultural y lo transmiten y lo transforman. Cada uno de ellos, por supuesto, hace sus dibujos y expresa sus ideas en función de lo que la totalidad de su mente percibe, no solo de la historia, sino del presente. Eso me parece que hace de esta una experiencia muy exitosa. De mucha riqueza, ¿no? Sí. Bien, Rosa María, ¿cuál es la forma en que se trabajan estas nociones? Bueno, aquí lo que vimos en el video fue, en primer lugar, el trabajo en equipo, ¿no? Es bien sabido que un trabajo en equipo es rico, ¿no? Porque la creatividad de uno puede despertar la creatividad de muchos. Entonces, un aprendizaje compartido es más significativo todavía. De esta manera, bueno, generalmente se trabaja y se debería de trabajar en las escuelas primarias, ¿no? Hacer que todos los trabajos, no nada más de historia, sino todos los trabajos sean de un aprendizaje compartido y que se sociabilice el conocimiento. Esto se logra a través precisamente del trabajo en equipo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un aspecto fundamental que no debemos de perder, que es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces esto nos va a llevar pues a un aprendizaje muy, muy productivo. Perfecto. Maestra Carmen, ¿qué otros recursos se pueden emplear para una mejor comprensión de estas nociones históricas? Bueno, pensando un poco en el ejemplo que vimos en la cápsula, yo creo que un recurso relativamente accesible sería la utilización de música, se me está ocurriendo. Por ejemplo, si ponemos una grabación de estos corridos que existen de la Revolución Mexicana y lo comparamos con el tipo de temas que se abordan en la música contemporánea, incluso en el rock and roll, en el rap, etcétera, me parece que los niños podrían percibir muy rápidamente los cambios. También existen algunas colecciones históricas, por ejemplo, de grabaciones sobre la música de la intervención francesa, en donde precisamente a través de una canción podemos comprender qué es lo que estaba sucediendo en el país, cómo se estaban enfrentando estos distintos proyectos de nación que se estaban debatiendo en el siglo pasado. Entonces tenemos a la mano muchos recursos, también podemos pedir que vean cierta película que se está proyectando en ese momento en el cine o cierto programa de televisión que van a pasar y entonces en clase comentarlos. Pero lo que sí me pareció muy relevante del ejemplo que vimos es que realmente los niños participan, o sea que no es la clase tradicional en que el maestro habla y nada más habla de grandes personajes y de fechas, que es a fin de cuentas solamente un pequeñísimo aspecto de la historia, sino que se está refiriendo a procesos. Muy bien. Y entonces, perdón, de todas maneras a mí me parece, todo lo que dice Carmen es muy importante y me parece muy válido. Efectivamente las filmaciones, en fin, otro tipo de recursos. En algunos casos, en este momento, utilizando ya la cibernética contemporánea,
Se manejan incluso paquetes computarizados, los CD-ROMs y cosas por el estilo que valen mucho la pena aplicarlos, pero evidentemente no se pueden manejar en todas las escuelas de todos los niveles, de todo el país. Alguna vez a lo mejor los tendremos. Por otra parte, es importante que este tipo de cuestiones nos permita penetrar, sí, en las formas de vida cotidiana, pero inclusive de personajes históricos. Por ejemplo, ustedes no se imaginarían a Juárez bailando. Margarita Maza, su esposa, en una carta que yo conozco, le dice que recuerda, que le da mucho gusto que lo hayan recibido en San Luis Potosí y que le hayan dado un baile. Con lo que le gusta a usted bailar, le dice Margarita. ¿Qué bailaba Juárez? Evidentemente no bailaba rap. Entonces, ese contraste vale la pena conocerlo. Pero además me parece importante añadir que el papel fundamental, es cierto, sigue siendo el del maestro. Es cierto, no es él el que da la clase, pero antes ha dado información, ha hecho que los niños la consulten en los libros. El maestro, la maestra, son los grandes traductores del conocimiento para el nivel de los alumnos de la primaria, y son ellos quienes tienen que tener una excelente formación en todas las disciplinas, por supuesto, pero particularmente en esta, ya que estamos hablando de historia. Creo que a eso hay que atender mucho. Rosa María, ¿tú querías agregar algo más? Yo quería comentar lo siguiente. Nosotros en las escuelas recibimos material, ¿no? Material didáctico, material de apoyo. Uno de ellos podría ser también el libro de historia para el maestro. En ese texto encontramos varias sugerencias, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia personal ya ante el grupo, puedo hablar del mural histórico, que más o menos vendría siendo lo que los niños elaboraron, ¿no? A base de dibujos ellos tratan de representar, de expresar la idea que quedó grabada en su mente sobre el tema que se vio, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, el mural histórico. Otro podría ser carta a un personaje, como incluso ya se platicó también en uno de los videos, en donde él asume de una manera de empatía, tomar el papel de un personaje y escribir una carta, ¿no? Y bueno, si vemos aquí también la historia se correlaciona, y así debe de ser, ¿no? Toda la enseñanza debe ser una correlación de contenidos históricos, de historia, perdón, de matemáticas, de español, de todo, ¿sí? Y bueno, otra actividad, por ejemplo, podría ser el noticiero histórico, ¿sí? En donde igual, así como el niño se da cuenta de cómo se transmiten las noticias por televisión y que le llevan a conocer lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en otros lugares, que eso mismo ya forma parte de la historia, ¿sí? Él también de esa manera puede recrear su aprendizaje histórico, ¿no? Entonces él si trabaja el noticiero histórico, bueno, pues ya le está dando una forma bonita de conocer la historia, ¿sí? Entonces, formados lectores futuros, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces recursos yo creo que tenemos muchos, ¿no? Y solamente es un poquito de compromiso de nuestra parte el leer lo que llega a nuestras escuelas, los documentos que nos llegan, porque de ahí podemos sacarle muchísimo beneficio. Bien, pues con esto concluimos nuestro programa del día de hoy, relación pasado-presente, cambio, permanencia y herencia cultural de la serie Entre Maestros. Queremos agradecer nuevamente la participación de la doctora María del Carmen Collado, la profesora Rosa María Olivares y la maestra Andrea Sánchez Quintanar. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí, Entre Maestros. Esperamos contar con su presencia en el siguiente programa de esta serie con el tema La historia la hacemos todos. Cualquier duda, comentario o sugerencia que nos hagan llegar será bien recibido en la dirección que aparece en su pantalla. Hasta la próxima.